Soy Heidi Cansobre, directora nacional de asistencia técnica en el Consejo Nacional de las Mujeres. Cuando hablamos de violencia basada en género, la violencia basada en género es aquella que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es importante aclararlo porque muchas veces al escuchar este término, al escuchar género, se piensa que cuando existe violencia por parte de mujeres hacia varones, por ejemplo, nos dicen, bueno, eso también sería violencia de género. ¿Hay varones que sufren violencia de género? La respuesta es no. La violencia de género está justamente basada en el género. Los varones pueden sufrir muchos tipos de violencia, como toda persona, pero no sería específicamente por su pertenencia a un género, que es justamente lo que caracteriza esa. Entonces, cuando hay varones víctimas de algún tipo de violencia, como puede ser la violencia institucional, como puede ser violencia entre varones o cualquier tipo de violencia, no sería violencia basada en género. ¿Y por qué es la particularidad de esta violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres? Es porque esta se basa en una situación desigual, estructural que existe en la sociedad entre varones y mujeres, en que unas y otros no tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos de la misma manera. Entonces, estas desigualdades sociales que existen, que son instauradas desde que nacemos, desde que se nos imponen ciertos roles por el simple hecho de haber nacido mujeres, nos hacen quedar en una situación más vulnerable en la que después, por ese motivo, justamente nos podemos ver inmersas en distintos tipos de violencia. La violencia doméstica, que es uno de los tipos de violencia que podemos sufrir las mujeres, tiene justamente como basamento esta relación desigual en que frente a los roles que asumimos en la sociedad, que nos son impuestos, una mujer está en una postura en la que por un lado es difícil de detectar esa violencia, porque muchas cuestiones sutiles son consideradas naturales en la sociedad y no son vistas como violencia. Se piensa que eso es la forma, los tratos que debemos recibir, ese es el trato que nos deben dar naturalmente, o también las posiciones que como decía, que podemos asumir dentro del hogar, por ejemplo, no permitiéndonos a veces la libertad ambulatoria, la libertad de decidir sobre el dinero o la libertad de decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro propio cuerpo. Estas son situaciones que se pueden dar en la violencia doméstica. Entonces, para una mujer saber que está en esta situación, en realidad lo primero que tenemos que hacer es empezar a desnaturalizar ese tipo de tratos. Es decir, no es natural que me pegue, lógicamente, a veces la violencia física es más vistosa, es más burda, entonces podemos más rápidamente identificarla y una mujer que recibe golpes, al menos afortunadamente podemos decir hoy día que puede saber que eso no sería algo natural, estaría en una relación violenta. Pero hay otros tipos de violencia que son más sutiles, que a veces les va a costar a la mujer identificarlo, como es la violencia psicológica, que esta es la que encontramos presente encima en la mayoría de los casos de violencia, porque viene acompañada de otras. ¿Y qué es la violencia psicológica? Estos malos tratos constantes que tienden a desacreditarnos como mujeres, ¿no? Esto de no servís para nada, sos una estúpida, que van haciendo en la mujer que esté en una situación de vulnerabilidad, que ella crea esto que se le está diciendo, ¿no? Porque si escuchamos un mensaje repetido una y otra vez y te dicen tantas veces que sos una tonta, te lo vas a terminar creyendo. Y así es como ella se va culpabilizando también de esa situación. No soy yo, sos vos que me hace poner así agresivo. Entonces son pequeñas cosas que ella puede ir identificando. Que debería ser una mujer que tiene dudas respecto a esto, respecto a estar en una situación de violencia. ¿Será normal esta angustia que siento? Que es algo que se siente cuando se está en una situación de violencia doméstica, ¿no? Angustia constante, depresión. A veces se consulta a los psicólogos y estos lo que deciden es medicalizar, ¿no? No identificando que el problema está en otro lado, que quizás está viviendo una situación de violencia de género. Entonces esta mujer tiene muchos recursos. Lo importante es que se acerque a alguien que conoce sobre la temática. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos a disposición la línea 144, que no es una línea de denuncia, sino que es de información, es decir, que puede contar sobre sus situaciones de manera anónima, atienden las 24 horas, profesionales especializados en el tema. Entonces esta mujer puede llamar y decir, esta situación que estoy viviendo, ¿es natural? ¿Puede ser que me suena por lo que escuché, por lo que me dijeron, que estoy en una situación de violencia? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué puedo hacer frente a esto? Esa respuesta se le va a dar en la línea 144.